Espero tengan un buen día. Vamos a continuar con este curso y el tema a tratar sería el marco legal y normativo de las evaluaciones docentes. Los elementos que revisaremos corresponden de alguna manera directa con la solicitud que está haciendo la Secretaría de Educación Pública para que todas las maestras y los maestros conozcan y vivan el marco legal y normativo. Esto señalado desde el perfil del docente, que comprende 4 dominios con algunos criterios e indicadores. Este tema correspondería al dominio número 1. Revisaremos entonces el marco legal, que comprende primeramente la Constitución Política de los Estados Unidos de México, en los 5 artículos que están vinculados con la materia educativa. Estamos hablando del artículo 2, el artículo 3, el artículo 24, el artículo 31 y el artículo 73. En cada uno de ellos haremos las precisiones necesarias. Recordemos que del artículo 3 constitucional se deriva la Ley General de Educación, que en otro momento daremos un análisis, así como de esta se desprende la ley complementaria que lleva por título Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Iniciamos entonces con este artículo 2 de la Constitución, que señala que la nación mexicana es única e indivisible. En el cuerpo de este texto encontramos que se reconoce a México como un país pluriétnico, pluricultural, es decir, tenemos diferentes contextos y formas de manifestarnos en la cultura. Un aspecto importante de este segundo artículo es el reconocimiento de los diferentes pueblos indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra nación, con una advertencia que está señalada, que dice que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. En México tenemos más de 60 grupos étnicos distribuidos en los diferentes estados. Por lo tanto, se señala que en la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de estos pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Por lo que se refiere a la materia educativa, en este artículo, que intenta abatir las carencias y rezagos que afectan a estos pueblos, en la fracción número 2 se busca garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural. Ojo, este concepto de intercultural lo vamos a estar manejando mucho porque es parte de la nueva escuela mexicana. Se debe entonces garantizar la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Podemos observar que se encuentra contemplado todos los niveles educativos en donde los grupos indígenas tendrán el derecho y por lo tanto la obligación del Estado será construir escuelas y contar con materiales didácticos y docentes capacitados en cada uno de los idiomas y lenguas que se manejan en nuestro país. Para abatir este rezago, por supuesto que tanto la Federación como los estados y municipios podrán desarrollar un esquema de apoyos directos a través de becas para este tipo de estudiantes indígenas en todos los niveles. Además, deberán de definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes en la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Se necesita también impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Podemos observar la gran importancia y trascendencia
que tiene este artículo segundo constitucional, porque además de intercultural, se busca entonces la inclusión de todos los mexicanos en el sistema educativo. En el artículo tercero constitucional, en su primer párrafo, está contemplado la obligatoriedad que tiene el Estado para impartir y garantizar educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Hace una diferenciación muy clara en los niveles, lo que comprende la educación básica, que por primera vez en todas estas reformas que ha habido del artículo tercero, se considera la educación inicial como parte de la educación básica. Entonces, tenemos que hay 4 subniveles que están considerados como educación básica. Nos referimos a la educación inicial, al preescolar, a la primaria y a la secundaria. Terminando estos niveles, seguiría la educación media superior. Estos 5 subniveles son considerados por nuestro artículo tercero como obligatorios. Esta obligatoriedad, insisto, le corresponde a el Estado. Es quien debe de garantizar brindar la educación en esos niveles. Por lo que se refiere a la educación superior, están señalados estos elementos de apoyo en la fracción 10 de este artículo tercero. Otra aclaración que nos da en este primer párrafo señala que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Remarca la importancia que tiene el Estado en la rectoría de la educación, ya que ésta será impartida por el mismo Estado, además de considerarse como educación obligatoria y también universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estos conceptos son los que se van a ir reconociendo como fundamentos o principios filosóficos de la educación en México. Más adelante, y con apego a los acuerdos internacionales, principalmente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos deberán de verse reflejados en el cuerpo de este artículo constitucional y sus leyes derivadas. Se aclara que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas y con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, es decir, que nadie y en ningún caso o circunstancia se quede sin este derecho. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de solidaridad internacional. Estos aspectos son muy importantes porque van a formar parte del discurso de la nueva escuela mexicana. Enseguida, nuestro artículo tercero constitucional señala que se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Es decir, van primero los intereses de los niños y después los intereses de los adultos. Todo esto para garantizar el derecho que se tiene a recibir una educación fuerte, una educación de excelencia. Un punto muy importante es cuando este artículo remarca la importancia que tienen las maestras y los maestros en el proceso educativo y que esta acción es fundamental porque contribuye a la transformación social. Se indica que todos, maestros y maestras, tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Este concepto también está revolucionando a lo que se señalaba en la versión anterior del artículo tercero constitucional. Es decir,
se quitan los elementos punitivos. Hoy se reconoce que tendremos evaluaciones, pero con un carácter diagnóstico, donde se valorará la importancia y la necesidad que tiene de seguir capacitando y actualizando al magisterio. Se señala que habrá una ley específica en donde queden claras cuáles serán las disposiciones de este sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Le corresponderá a la Federación su rectoría y tendrá una coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios que se establezcan en la misma ley. Están marcados 3 tipos de procesos de evaluación. Los de admisión, que es en los que vamos a estar trabajando todo este curso, los de promoción y reconocimiento para el personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, en donde se realizarán procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, las cuales serán públicas, transparentes, equitativas e imparciales, y deberán de considerarse aspectos como los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Estos son los elementos que se tendrán para las evaluaciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias de los maestros y las maestras que son necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos que se deriven de estos procesos se otorgarán en términos de la ley complementaria. Lo que está dispuesto en este párrafo, y es una aclaración muy pertinente, en ningún caso afectará a las maestras y los maestros en el servicio, especialmente en los derechos que ya han adquirido. Por lo que se refiere a las escuelas normales, que es el semillero del magisterio, que es donde se forman el mayor número de maestros y maestras, este artículo 3 señala que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Recordemos que en el 2018 las escuelas normales sufrieron también una transformación muy importante. Todos los planes de estudio se concentraron en reformar sus contenidos, su malla curricular, los diferentes cursos y talleres que se imparten para armonizar la formación inicial de los docentes con los planes de estudio que se encuentran vigentes en este momento. Otro punto muy importante que se marca en este artículo 3 constitucional es sin duda reconocer que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos, compuestos principalmente por libros de texto, materiales de lectura, algunas guías o acompañamientos bibliográficos que tiene para los docentes, así como la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones del entorno de esas escuelas sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Recordemos que el Estado, al estar obligado a impartir educación, debe garantizar el que existan escuelas, el que se formen maestros y sean contratados por el mismo Estado para impartir clases en escuelas públicas que estén dotadas de la infraestructura básica y especial, así como la elaboración de todos los materiales didácticos que sean necesarios para cumplir con estos fines. Un párrafo más adelante señala que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Tratando de entender esto, diremos que la educación inicial no es todavía un esquema escolarizado, pero la Federación determinará los principios y objetivos que deban de tenerse en ese nivel.
Lo que sí se encuentra mejor definido a través de planes y programas es todo lo que acompaña a los otros 3 niveles de la educación básica, así como los planes y programas que se rigen en toda la República. Para la elaboración de estos planes y programas, la Federación consensa con cada una de las entidades federativas y diferentes actores sociales que están involucrados en la educación el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen realidades y contextos regionales y locales. Esto necesariamente entendiendo que México es un país pluriétnico y pluricultural. Por lo tanto, estos contenidos deberán ser regionalizados y en algunas circunstancias muy localizados. Los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género y una orientación general. De nuevo, conceptos que vamos a ir recordando a través de las diferentes actividades y ejercicios porque son elementos constituyentes de la nueva escuela mexicana. En estos planes y programas deberá de incluirse el conocimiento de diferentes áreas del saber, tanto de las ciencias como de las humanidades. Por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la escritura, la historia, la geografía, el civismo, la tecnología, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la promoción y estilos de vida saludable, etc. Todo esto lo vamos a encontrar en el plan y programas de la educación básica, en donde a través de los niveles educativos, los grados correspondientes o las asignaturas que se consideren necesarios para lograr el desarrollo armónico de los educandos. Otro punto muy importante es que este artículo tercero garantiza el derecho que tenemos los mexicanos para elegir cualquier culto religioso. Sin embargo, la educación que imparta el Estado será laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Reforzando este concepto de laicidad, se señala que el criterio que oriente a la educación se basará en resultados del progreso científico. Luchará además contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. De ahí la gran importancia que la educación pública en México sea laica. Además de que la educación es obligatoria, inclusiva, pública, gratuita y laica, el sistema educativo tenderá a ser democrático, nacional, que contribuya a la convivencia humana, que sea equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. Como podrá observarse, todos estos conceptos que hemos remarcado configuran los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana, elementos que vamos a estar revisando en la práctica profesional. Por lo que se refiere al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, se señala que es un organismo público descentralizado que tendrá autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, y tendrá, entre otras funciones, realizar estudios, investigaciones especializadas y diagnósticas en el sistema educativo nacional, así como determinar los indicadores de resultados de mejora continua en la educación y establecer criterios que deban cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora. También podrá emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Finalmente, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo. Estas funciones son las que venía desarrollando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es sustituido por este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Por lo que se refiere al artículo 24 constitucional,
se indica que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Aquí está garantizada la libertad de creencia. Sin embargo, hay dos advertencias importantes. Nadie podrá utilizar actos públicos de expresión de su libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. En este caso es importante remarcar que la actividad docente que realizamos en las escuelas en ninguna situación podrá utilizarse como difusión de esos credos religiosos. Se remarca también que la libertad incluye el derecho de poder participar de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o acto de culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley. Los actos públicos que se realicen se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que de manera extraordinaria se celebren tendrán que sujetarse a las leyes reglamentarias. Es necesario también entender aquí que los derechos de los mexicanos están en un orden de importancia y trascendencia. Es siempre primero el artículo 3º constitucional, que garantiza que la educación de los mexicanos debe ser laica, mucho antes que el artículo 24, que es la libertad de convicciones éticas, conciencia o de religión. El siguiente artículo de la Constitución del que haremos mención es donde se cierra la pinza. Primero, en el artículo 3º está obligado el Estado a brindar educación, y el artículo 31 que obliga a los mexicanos a hacer que sus hijos o pupilos acudan a la escuela hasta la edad de los 18 años, que es donde terminaría en términos formales la educación obligatoria. Pero no termina ahí su obligación. También se remarca que deben de participar en el proceso educativo, en revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y desarrollo de sus hijos. Finalmente, habremos de analizar un poco el artículo 73 de la Constitución, donde se señalan las facultades del Congreso de la Unión. Este Congreso está compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores, quienes tienen muchas facultades, pero en su fracción 25 están las que nos interesan conocer a los maestros. Son ellos, el Congreso de la Unión, quien establece el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo 3º constitucional que acabamos de revisar. También son ellos quienes establecen, organizan y sostienen en toda la República Mexicana escuelas rurales, elementales, medias superiores, secundarias y profesionales, o sea, todo el sistema educativo. También les corresponde a ellos legislar todo lo que se refiere a dichas instituciones. Además, son quienes dictaminan las leyes encaminadas a distribuir convenientemente el presupuesto en toda la federación en los diferentes ramos. Así que son ellos también quienes señalan cuánto del Producto Interno Bruto le corresponde al sistema educativo nacional. Asimismo, vigilar que todos los subniveles cuenten con el apoyo suficiente para desarrollar sus fines y propósitos. Y algo que debe de garantizar este Congreso es que se cumpla con los fines de la educación y la mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Vuelvo a remarcar estos conceptos porque son parte de la nueva escuela mexicana. Damos por terminado este tema, invitándote a que leas la presentación, así como el resumen de estos artículos que he puesto en la plataforma para que los puedas leer con mayor calma y tranquilidad. Recuerda que estos materiales podrás bajarlos, están a tu disposición, además de que serán útiles para que puedas dar respuesta a los diferentes exámenes tipo del servicio profesional docente que estaremos poniendo en nuestra plataforma. Dale clic en el momento que tú consideres para poder resolver las situaciones que te estamos proponiendo.